Los que sean parte de las exaltadoras, las que hayan venido, que se pongan también juntas, por favor. Si quieren poner sus sillas juntas, no importa. Los servidores, si pudieran unirse también y ponerse juntos, los servidores, servidoras, si hubiera. Muy bien. Vénganse, vamos a unirnos, vamos a orar. Vamos a interceder a Dios. Si se pudieran acercar más, vénganse más para acá, más cerca. Y vamos a orar. Los que estén, vénganse hermanos que están ahí atrás, acérquense para acá. El día martes que estuvo la hermana Mili, pues ya el tiempo se había ido. Y desde el día domingo estaba el anhelo en mi corazón para que pudiéramos tener un tiempo de oración a Dios. Y quisiera llevarle al libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 17 del primer libro de Reyes. Hermana Mili hablaba acerca de un avivamiento, y ella hablaba acerca del libro de Ezequiel en el capítulo 1. Pero hoy quisiera yo que fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo número 16. Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes 16:30. Muy bien, vamos a leer. Dice primer libro de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo, Yel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, capítulo 17, verso 1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Pasados muchos días, capítulo 18, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra.
Bueno, quiero yo esta noche, hermano, pues que hagamos nosotros oración, porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir es la operación de Jezabel en la casa de los santos. Y cuando hay una operación de espíritus que de una u otra manera nosotros quizás descuidamos nuestra vida espiritual, quizás nuestros corazones y mentes empiezan a divagar en otras cosas, entonces nosotros le damos lugar a Satanás. Una de las cosas que nosotros hemos estudiado y podemos entender es la operación de Jezabel dentro de la casa de los santos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuando hay espíritus que de una u otra manera empiezan a operar, a moverse para desestabilizar a la casa de Dios. Es sorprendente ver cómo Dios no necesitaba que alguien lo defendiese, sino que Dios mismo pelea por sí mismo. Porque usted se da cuenta acá, una de las cosas que cometió, el error que cometió el rey de Samaria, que era Acab, dice la palabra del Señor que vino y tomó por mujer a Jezabel, que era la hija de Edbaal, rey de los sidonios. Los pueblos que pertenecían a la cultura de los sidonios, esos pueblos eran pueblos idólatras. Y lo que sucedió en el momento en que prácticamente Acab se une a aquella mujer, no se está ligando solamente en un compromiso matrimonial, se está ligando también en un compromiso espiritual. Lo que es increíble es que cómo pudo más el espíritu de Jezabel sacar a un rey que tenía que gobernar una nación que era una nación para Dios. Cuando se habla acerca de Israel, de hecho a Dios se le llama el Dios de Israel, ¿verdad? Cuando se habla de Israel, yo le decía la vez pasada a usted que regularmente en los tiempos antiguos y aún en estos tiempos, los pueblos se distinguían por sus dioses. Y entonces, de acuerdo al nombre del Dios que ellos adoraban, así era también como se le llamaba. Por eso es que a Dios se le llamaba el Dios de Israel. ¿Por qué se le llamaba así? Porque Israel solamente tenía por Dios único a Jehová, Dios de los ejércitos. Y entonces cuando se habla acerca de los pueblos como los caldeos, los babilónicos, que son los mismos, acerca de Egipto, todos estos pueblos tenían sus propios dioses. Por eso es que es maravilloso cuando Dios se revela a Abraham, y entonces Abraham deja a Ur de los caldeos, para que entonces Abraham venga y sea de los primeros que Dios llama, para que le sirvan solamente a él. Y usted sabe que en Abraham Dios establece una promesa, que de los descendencia de Abraham pues vendría todo lo que sería prácticamente la nación de Israel. Pero entonces, cuando nosotros estamos viendo y estamos estudiando este pasaje, yo lo que quisiera es que nosotros esta noche nos acercásemos a Dios y pedirle al Señor que Él nos dé autoridad como iglesia, para que nosotros en el nombre de Jesús, hermanos amados, empecemos a reconstruir. Yo quiero decirle a usted que yo he experimentado y he visto por estas últimas 4 semanas un decaimiento espiritual en mucha gente, en muchos. Y he visto que han habido ataques de parte del enemigo a sus vidas. Algunos han descuidado sus altares, algunos han descuidado sus corazones. Hoy platicábamos con una hermana y me decía: pastor, creo que un llamado que Dios está haciendo fuerte es un llamado a la oración. Y es el hecho de orar, es el hecho de interceder, es el hecho de 3 cosas que le decía el Señor que habían dejado de hacer. Uno de ellos era: habían dejado de orar, habían dejado de estudiar la palabra, habían dejado de estudiar la Biblia, y habían dejado de servir a Dios como tenían que servirlo. Y entonces, si usted se da cuenta, hermanos, cómo es posible de que en cosa de Dios tiene que actuar aquí, porque es Dios. Cuando Él se levanta para secar y traer sequía a la tierra, Dios lo que estaba haciendo era darle una enseñanza, una lección al pueblo de Israel. Regularmente cuando venían los tiempos de siembra, tiempos de cosecha,
Los pueblos estaban acostumbrados a ofrecer a sus dioses una ofrenda de gratitud por la siembra y la cosecha. Entonces dése cuenta usted cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, muchas veces hace cambiar el concepto, y que en lugar de considerar de que es Dios el que trae la bendición, de una u otra manera pensar que la bendición viene de parte de otro medio. Cuando hay adoración al culto de Baal y de Acera, prácticamente a Baal se le conocía como el Dios o el Señor del fuego. A Baal estaba relacionado con el Dios de la sobrenaturalidad. Acera estaba relacionada con la diosa de la fertilidad. Por eso es que cuando el Señor, usted se da cuenta aquí también, cuando Elías tiene que enfrentar al rey Acab, le dice: júntame a todos los profetas y ponme toda esa élite de profetas al monte Carmelo, y ahí convócalos. Elías, hermano, sabiamente hace esto, porque Elías sabe muy bien que él por sí mismo no los podía convocar, porque se necesitaba autoridad del reino. Se necesitaba que una voz regia llamara a la nación y convocara a la nación al monte Carmelo. Entonces, de una u otra manera, Acab, siendo el rey de Israel, es Elías. Si usted lo ve, dice en el capítulo número 20 o capítulo 18, versículo 20, versículo 19. Bueno, desde el verso 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Estoy en el 18, 17. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, qué tremendo cómo es que viene este rey, un rey de Israel, un rey que gobernaba una nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Pero que es increíble cómo él lo que hace es cambiarle el culto a la nación. Pero de una u otra manera, acuérdese que el culto a estos dioses, a los que eran los Baales, y el culto a Acera, era un culto traído de Sidón, ¿verdad? Y la que prácticamente estaba trayendo este culto era su propia mujer. Después de un tiempo, no se necesitó mucho tiempo, toda la nación estaba cavilando en dos pensamientos, hasta el punto de que la nación ya no sabía si realmente Jehová era Dios. O sea, cómo había podido arrancarle una creencia, porque dice la palabra del Señor, si usted gusta verlo, aquí en el capítulo 18, dice la palabra del Señor, versículo número 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel. Dice todavía la palabra del Señor en este mismo capítulo, dice, versículo número 20: acercándose Elías, o versículo 20, 18, 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Estoy en el 18, 21, vosotros entre dos pensamientos. El espíritu de Jezabel es un espíritu que gobierna pensamientos. El espíritu de Jezabel tiene un poder para gobernar pensamientos. Satanás sabe muy bien que si está gobernado el pensamiento de una nación, el pensamiento de una iglesia, usted sabe que una iglesia tiene su pensamiento, su forma de pensar. Los líderes tienen un pensamiento. Cuando se habla no solamente de un pensamiento individual, sino un pensamiento colectivo. La alabanza tiene que tener un pensamiento, un creo. ¿Qué piensa la alabanza? ¿Cuáles son las motivaciones de la alabanza? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es el pensamiento de Shekinah? ¿Hacia dónde va Shekinah? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? ¿Qué ellas quieren hacer?
cuál es su pensamiento, cuál es su deseo de su corazón, cuáles son sus motivaciones, sobre qué están trabajando, sobre qué han estado hablando últimamente. Entonces hay también un criterio: cuál es el pensamiento de los servidores de esta casa, qué han platicado últimamente, de qué han estado hablando, sobre qué proyectos están trabajando para los próximos 3 meses, cuál es el pensamiento de los ancianos de esta iglesia. Se han reunido, han platicado, han orado juntos, han intercedido. ¿Cuál es el pensamiento de aquellos que formamos parte de esta casa? O sea, nuestros pensamientos, ¿hacia dónde va nuestro pensamiento? Porque regularmente hay un principio, dice: hacia donde esté inclinado tu pensamiento. O sea, el concepto más fuerte de tu pensamiento, hacia ahí se va a inclinar también tu corazón. Porque de acuerdo al pensamiento del hombre, así también son sus actitudes. Entonces dice la palabra del Señor que Israel había dado tanto hincapié a la adoración a Baal y a la diosa Acera, que sus pensamientos estaban divididos, hasta el punto que ellos ya no sabían si realmente era Jehová el Dios de Israel o era Baal, hasta el punto de ya no saber si realmente quién era Dios. O sea, les habían arrancado la fe de tal manera que ellos en este momento ya no sabían si realmente existía un Jehová de los ejércitos, si realmente un Jehová de los ejércitos no era solamente un concepto, una idea, y que realmente el que traía la provisión y la bendición a la tierra era la diosa Acera, la diosa de la fertilidad, o bien las sobrenaturalidades venían a través de Baal. Entonces, ¿cómo es posible de que un pueblo que se había desconectado en su mente acerca del Dios a quienes ellos tenían que servir? Pero todo esto era un espíritu que estaba influenciando, un espíritu que se estaba moviendo. Entonces la gente empezó a dejar de adorar, la gente empezó a dejar de servir, la gente sin entender plenamente qué estaba sucediendo, sin entender. Me decía una persona, es que esto es como cuando a alguien lo van matando, pero lo van matando a pausas. No es como matarlo así de un solo golpe, ¿verdad? Sino irlo matando lentamente, 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 lentamente. Viene un pensamiento, viene un decaimiento, viene un deseo, el deseo de ya no buscar a Dios, viene una frustración, qué sé yo, vienen cosas a la mente y al corazón, viene un cansancio, viene una debilidad, viene una falta de fe, viene un deseo de ya no buscar al Señor. Y entonces Dios, hermanos amados, tiene que venir y actuar. Pero Dios no se viene en contra de su pueblo. Dios lo que hace es hacer volver el corazón del pueblo a Él. Y entonces Dios no viene, aunque fíjese usted que es tremendo, porque Satanás sabe muy bien que si la gente de Dios, hermano, deja los mandamientos de Dios, provoca a la ira de Dios. Satanás es tan astuto, ¿verdad? Porque usted recordará en aquella oportunidad cuando contrataron a aquel profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Balaam no podía maldecirlos, porque cuando él iba a proferir la maldición, Dios cambiaba los dichos de su boca en bendición. Y le dice, Dios mismo le dice a Balaam: ¿cómo quieres tú maldecir lo que ya Dios bendijo? Pero al no poderlo hacer de esta manera, dice que vino Balaam y le dio un consejo al rey y le dijo: permite que los hijos de Israel vengan y tomen por mujer a las mujeres cananeas, ¿verdad? Que se unan a ellos. Y entonces dice que vinieron las moabitas y habitaron las moabitas específicamente, y entonces esto despertó la ira de Dios. O sea, es tremendo, porque lo que hace es que dice que lo que hizo Balaam fue a que ellos fueran incitados a la fornicación. Y entonces dice: incítalos, tráeles mujeres moabitas, y que estas moabitas se metan dentro del campamento, y metidas dentro del campamento que provoquen a los hijos de Israel a pecar. Y entonces ya no se necesita maldecirlos, porque Dios mismo traerá ira
sobre su propio pueblo, por cuanto le han dejado de adorar y de servir. O sea, mire la astucia, porque eso fue, y dice que esto fue por consejo de Balaam. O sea, Balaam se da cuenta que no puede maldecir al pueblo de Dios, pero entonces da un consejo y le dice: invita a las moabitas a venir al campamento de Israel, invítalas, tráelas. Y el pueblo de Israel va a pecar, va a fornicar con estas mujeres. Y al fornicar con estas mujeres, entonces Dios va a despertar en ira, en molestia contra su pueblo. Y lo que tú estabas esperando se va a poder hacer, y Dios mismo los va a disciplinar. Entonces, imagínese usted qué consejo más perverso va. Y realmente eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces viene Dios, hermano, en este pasaje lo que el Señor hace es empezar a manifestar su poder ante lo que ellos pensaban que era el poder de la bendición. Porque lo que hace es levantar al profeta Elías. En el capítulo 17 dice: y vino Elías, que era de los moradores de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué Dios determinó quitar la lluvia? Porque sabiendo que al quitar la lluvia, pues prácticamente ya no iba a haber cosecha. Y al no haber cosecha, pues ellos aparentemente pensaban que era a través de la diosa Acera que la tierra estaba fértil. Ellos empezaron a pedirle a la diosa Acera fertilidad, empezaron a pedir lluvia, pero viene Dios y por 3 años y medio no hay lluvia. Y entonces ellos se dan cuenta que realmente no hay un poder establecido en cuanto a la diosa Acera. Entonces viene y dice que era grande, pero era grande el hambre que había en Israel. Era tanta la necesidad, porque el verso número 7 dice que pasados algunos días, aquí dice algunos días, todavía no había llegado lo más cruento de la sequía, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, dice la palabra del Señor: pasados muchos días vino palabra de Jehová. Ese es el capítulo 18. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab. Y dice el verso número 2 del capítulo 18: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. O sea, había una tremenda necesidad. 3 años sin lluvia, la tierra estaba completamente seca. Y entonces ellos decían: bueno, ¿y a qué se debe todo esto? Entonces Dios estaba, hermanos, pero ahora la pregunta es: ¿por qué, sabiendo que les estaba tocando, digamos, una situación tan pero tan difícil, por qué no volvían su corazón a Dios? ¿Por qué persistían adorando, sirviendo a la diosa Acera y sirviendo a Baal? Entonces tiene Dios que levantar a Elías el profeta, y lo primero que Elías tiene que hacer, y es para traer un avivamiento, es traer la restauración del altar. Por eso yo creo algo con todo mi corazón en esta noche, y yo quiero expresarle a usted esto, de que vamos a ver un avivamiento en esta casa cuando los altares estén levantados. Ahora, ¿cómo tenemos que levantar los altares? A Shekinah se le ha dado un altar, ella es responsable de su altar. A Adonai, alabanza, se le ha dado un altar, ellos son responsables de su altar. A los servidores varones se les da un altar, ellos son responsables de su altar. Las servidoras mujeres tienen su altar, ellas son las llamadas a tener en avivamiento su altar. O sea, la pregunta sería: ¿cómo está mi altar? ¿Verdad? Los ancianos de esta casa tienen que tener su altar, cada área, cada departamento. Entonces, si nosotros volteamos a ver, hermano, y yo le digo a usted, a mí me ha sido difícil a veces cuando he venido y he encontrado bien sucia esta casa, bien sucia, bien empolvada. Y a veces me han dado ganas de decir: bueno, me voy a poner mejor a limpiar todo el templo bien. Pero digo: Señor, pues, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Entonces, ese es el reflejo de cómo está el altar. ¿Cómo tiene el altar los servidores? Si nosotros venimos, por ejemplo, y vemos que alabanza viene y está bien, tienen calor,
pero dejan todas sus botellas allá arriba. ¿Cómo tienen su altar? Yo pienso que la alabanza también es llamada a pasar un trapeador y limpiar el altar. Yo pienso que es parte, debería de ser, porque esta no es la casa de alguien específicamente, sino que es nuestra casa. Y entonces, cuán importante es que nosotros, y eso solamente le estaría yo hablando de eso, pero ¿cuándo fue la última reunión de oración que tuvo el Ministerio de Alabanza? ¿Cuándo fue la última vez? Y yo les digo, no se reúnan a comer hamburguesas. Hamburguesas las encuentran en las esquinas. Reúnanse a orar. Me fue muy difícil y lástima que se está grabando todo esto, pero es como sacar los trapitos al sol. Pero yo le digo qué difícil es que la reunión de los servidores solo vinieron 15 servidores. No me has pasado el listado. Solo vinieron 15 servidores. ¿De un grupo de cuánta gente? De todos. Un grupo casi el 50%. ¿Y los demás qué? Sencillamente, pues, hermanos, que no tenemos tiempo, estamos ocupados. Y tenemos que entender entonces cómo está el altar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra función? O sea, ¿cómo está nuestra vida particular? ¿Estamos buscando a Dios como debe de ser? ¿Qué ha sucedido realmente? ¿Tenemos ese compromiso de buscar a Dios como tenemos que hacerlo? ¿O dejamos de hacerlo? Entonces, creo yo, hermanos amados, de que Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Volvamos nuestro corazón a Él. Una hermana me estaba presentando un plan de oración y me decía: pastor, levantemos la oración. No tenemos oración en esta casa congregacional. Hagamos una cadena de intercesión. Y esta familia ya casi por 3 meses han estado viniendo 4 de la mañana todos los sábados, que yo realmente los admiro, porque digo, ¿cómo pueden ellos y haberse mantenido durante ya casi este tiempo todos los sábados venir a orar, a orar, a orar? Pero me decía: pastor, levantemos una cadena de intercesión. Levantemos realmente un grupo de gente que desee orar y desee interceder y desee clamar a Dios. Que pidamos al Señor con todo nuestro corazón. Yo pienso que es importante que se levante el altar de intercesión y de oración. El hermano Wynn me estaba pidiendo, dice: pastor, que tengamos una media hora de intercesión todos los días antes de cada servicio. Pero ¿qué hacemos? Mientras él está orando, otros están platicando, están tomando su chesco allá afuera. Como que no hay un mismo sentir y no hay un mismo espíritu, no hay un mismo deseo. Y la Biblia dice que no andarán dos juntos si primero no se ponen de acuerdo. Entonces, yo le digo algo, cuán importante es entender, porque fíjense, hermanos amados, que puede llegar un momento como lo que el profeta viene y le dice al Señor, porque dice la palabra del Señor en este pasaje, el primer libro de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. A mí me llama la atención porque cuando uno va a esa palabra altar, y esa palabra es misbaj en el hebreo, ese altar estaba derribado. Ese altar, hermana Mili habló un poquito acerca del altar. La vez pasada estábamos hablando un poco acerca del altar, pero regularmente el altar, un día lo vamos a retomar, lo vamos a leer, está conformado de 4 palabras. Y una de las cosas, entre las cosas que forman la palabra altar, el misbaj, pues prácticamente estaba lo que era la comunión, lo que era también la hermandad. Entonces habían 4 elementos importantes que forman parte del altar. Entonces el altar de Jehová estaba arruinado. Y esa palabra arruinado, cuando usted va al hebreo, representa algo que fue bajado, que fue cortado desde el cimiento. Y es específicamente como la representación de una fuerza, de un hacha, de algo que vino, pero que le pegó en la base, en el cimiento. O sea, no necesariamente, digamos, a la mitad, sino un altar que fue arrancado desde su base. Entonces, una de las cosas que hay veces que sucede, y eso el Señor me decía: pregúntale cómo están los cimientos, cómo están sus cimientos particulares,
¿Cómo está su altar? Entonces yo no le puedo decir a usted su altar está así, porque usted es el que conoce mejor su vida, ¿va? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Será, Señor, que yo estoy realmente comprometido? ¿Cómo está nuestro altar? Entonces por eso yo les exhortaba a ustedes, y qué precioso es, porque dice la Biblia que uno hará huir a mil. Pero no puede ser posible que nosotros seamos servidores del día domingo solamente. Si usted entra a la página de Ebenezer, culto del día lunes, los exaltadores y exaltadoras están en el frente adorando. Culto del día miércoles. Entonces, ¿por qué solamente hay danza el día domingo? ¿Por qué solamente hay alabanza solamente el día domingo, como debe de ser? ¿No será que eso huele como a religioso? ¿No será que eso huele como a exhibirse? ¿No será como que eso huele a como más que venir a buscar a Dios? ¿O no será que me gusta donde hay más gente? Que mi motivación está en relación a cuántos vinieron. No, mi motivación no está en relación a Dios, ¿verdad? Entonces quizás podríamos decir, hermano, es que es incómodo estar ministrando la alabanza también entre semana a todos, ¿verdad? O es incómodo traer los trajes entre semana y solo el día domingo se me va más bonito, ¿va? Pero yo digo, hermano, sinceramente, yo digo, si nosotros vamos a adorar a Dios y vamos a buscar al Señor, entender que cada servicio es un servicio que le estamos dando al Señor. Pero yo le digo esto y se lo digo con todo mi corazón y se lo digo con todo respeto: el reflejo del ministerio es el reflejo del líder, porque el líder tiene que ir a la cabeza, y gente que no obedece se sienta, porque es el líder el que va a marcar las pautas, es el líder el que va a marcar y va a decir así lo vamos a hacer, ¿verdad? Es la forma en que se va a hacer. Pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el sentir que haya liderazgo si el liderazgo no se ve? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentir que haya liderazgo y que el liderazgo no se reconozca? ¿Cuál es el sentir de que haya una voz y que esa voz no se le escuche? Ahora, se pone usted a pensar que al final de todo esto carga sobre mi vida, porque yo soy el responsable del reflejo de todas las áreas. Y yo soy el responsable del reflejo de la iglesia. Entonces la demanda para mí se me hace mucho más. Porque regularmente cuando, digamos, un dueño de una empresa va y supervisa su empresa y mira que hay defectos, digamos, en el departamento de administración, en el departamento de producción, en el departamento de ventas, él no cita regularmente a todos. Al primero que llama, se llama el gerente general. Venga para acá. A usted lo pusimos como gerente general, y debajo de usted hay departamentos, y usted ha puesto a esas personas en esos departamentos para que esas personas en esos departamentos hagan que esos departamentos funcionen. Entonces, hermanos amados, es de entender, y él le decía yo a usted, no es el hecho de justificar, no es el hecho de justificar, sino que es el hecho de poder entender. Mire, yo le hago una pregunta y usted contésteme. ¿Dónde a veces estamos más preocupados para no defraudar? ¿En el trabajo secular o en el área de trabajo de la iglesia? En el trabajo secular. ¿Por qué? Porque sabe que si en el trabajo secular no se llega a trabajar ese día y no se saca con el compromiso, después de 2 o 3 veces, específicamente lo van a retirar, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que se toma con el trabajo secular? Que se sabe que si la hora es a las 8 de la mañana, la gente corre para estar a las 8 de la mañana. ¿Cómo corremos nosotros para llevar a los hijos a la escuela? Usted no va a llegar con la directora y le va a decir: mire, fíjese que no tenía ganas de entrar a las 7, decidí venir a las 9 de la mañana. ¿Verdad? No sé si me recibe a mi niño, pero solo que estoy viniendo 1 hora después de la entrada.
Pero se da cuenta cómo se preocupa uno para salir corriendo para dejar a los niños. Y aquí es parejo, yo me incluyo. Pero no nos preocupamos de la misma manera para venir corriendo al templo. ¿Me entiende? Ahora, ajeno a cualquier cuestión que quiera poner, ¿verdad? No lo justifiquemos, sino sencillamente démonos cuenta que nuestro compromiso es mayor allá afuera que adentro. ¿Por qué? Porque aquí adentro lamentablemente no se ve una paga. Y hay gente que le va a decir a usted: ¿para qué se esfuerza si al fin y al cabo ni le están pagando? Yo le digo a usted que no está lejos que más de alguien aquí en alguna oportunidad lo ha dicho. ¿Y para qué? Si a usted ni siquiera le pagan aquí. Pero no nos ponemos a pensar que nuestra paga no está determinada en la tierra, porque nuestra paga está determinada en Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa realmente es la realidad. Entonces yo le digo a usted, nosotros tendríamos que analizar y pensar, bueno, ¿cómo está realmente nuestro compromiso delante de Dios? ¿Cómo está? Por lo menos tenemos nosotros el cuidado de que ese día no vamos a venir porque nos queremos quedar descansando, pero tener el cuidado de decir: hermano Win, perdón hermano, no voy a poder estar el día martes o el día X, solamente le llamaba para excusarme. Pasa un día martes, pasa un día jueves, pasa un día domingo, pasa un día martes, y todavía se viene. O sea, ¿cree usted que se podría ir con el jefe así y decirle: mire, no vine durante 2, 3 semanas, pero aquí estoy, hola? No, pase, ahí está ya su cheque, y hasta se le descontaron los días que no vino a trabajar. Usted está despedido, ya otra persona, como dijo aquella canción, ocupa tu lugar, ¿va? ¿Verdad que sí? Realmente esa es la realidad. O sea, no le busquemos tantos pies al gato. El gato tiene 4 pies, ¿verdad? 4 patas. Pero esa es la realidad. Realmente esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Porque no tenemos el mismo compromiso. Ahora, no cuestionen, porque cuando cuestionamos, entonces Jezabel le empieza a soplar en el oído: si tenés razón, es que él lo entiende, no sabe de tu necesidad. Y entonces se empiezan a traer todos los miren, por ejemplo, ¿qué hace una madre de familia si su niña ese día amaneció enferma y tiene que ir a clases? ¿Qué hace regularmente? Ajá, dígalo recio. Ajá, avisa. ¿Y todo el tiempo la niña está enferma? No. Avisa, llama, por lo menos, o cuando viene, por lo menos se acerca y dice: hermano, mire, sírvase perdonar que no pudimos estar viniendo, pero estamos viviendo esta situación, pero amén. Y entonces, ¿cómo está nuestro altar? Va, y eso es cuando estamos hablando de áreas. Pero si fuéramos un poquito más adentro, si fuéramos un poquito más a lo particular, usted no me responda, usted no me diga: pero ¿hace cuánto oró? ¿Cómo siente usted que está su alma delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó un pasaje de la Escritura? ¿Cuándo desarrolló el líder del servicio un tema y le dijo: miren hermanos que están en este departamento, saqué un tema, léanlo por favor, habla acerca del servicio? El encargado de la alabanza: hermanos, busqué a Dios, Dios me dio una palabra, quiero compartirla con ustedes. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo está nuestro altar? Mire, regularmente cuando nosotros nos dan chance de descanso, jalamos más todavía,
¿verdad? O sea, pero yo digo, ¿hasta cuándo debemos en esta casa tener que estar el papá? Mire, yo no creo algo que un hijo de 20 años, el papá le diga: ya te bañaste, ya te lavaste los dientes, lavate los dientes, bañate, arregla tu cuarto, mira cómo tenés tus zapatos, mira cómo está, mira tus cuadernos. ¿Me entiendes? Mira cómo está tu bulto de la escuela. Todavía tenés ahí el sándwich de hace una semana tieso, un pedazo. Cuando diga que él, sí. Ahora yo le digo a usted, hermano, realmente es una realidad. Es una realidad. Pero imagínese usted, ¿hasta cuándo tendríamos nosotros que estarle diciendo a la gente: hermano, sirva a Dios, hermano, haga esto, hermano, haga lo otro? Como que tuviéramos que estarlo repitiendo siempre, va. Mira, papaito, ya te vas a casar, la otra semana es tu boda y todavía te tengo que decir que te lavé la boca. La gran chucha. Y ya dentro de 15 días casado, pues ella te va a decir: te apesta, papaito, ¿ah? Ya no va a ser. Pero imagínese usted que se le tenga que decir todavía a una persona que por naturaleza, ¿me entiende? O sea, que algo que debería ser parte ya de, sin que necesariamente. Entonces yo veo algo como que volvemos a caer otra vez al mismo punto de principio. ¿Me entiende? Y esto nosotros no lo evitaríamos si tan solamente nosotros fuéramos responsables, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sencillamente, o sea, no tendríamos ni que volver a caer al tema. Pero es como que dijéramos, como que en lugar del reinicio, es como el retroceso, ¿verdad? La reversa. Entonces, Señor, queremos tener realmente un verdadero reinicio contigo, Padre. Queremos ir evolucionando, no involucionando. Queremos ir hacia la perfección, papito lindo. Ahora, hermano, mire, ajeno a todas estas cosas que puedan pasar, entender que tenemos una lucha espiritual muy fuerte. Entender que hay entidades espirituales que no quieren el avance. Entender que hay entidades espirituales que se oponen. Hay entidades espirituales, hermano, que, híjole, yo estaba preocupado por alguna cosa. Sé que estamos al aire, va. Estás al aire, sí. Pero hay cosas que a veces preocupan, hermano. Sinceramente, a veces preocupan. Y tenemos que pedirle al Señor que el Señor realmente nos ayude, ¿verdad? Yo ahorita me llamaron y yo dije: hermano, le agradezco que me llamaron, dije yo, porque después de 12 años es la primera vez que a mí me llaman. Y me llaman no solamente para saludarme, sino para decirme con respecto a una invitación que me han hecho a ir a predicar a una iglesia. Pero le digo: hermano, le agradezco que me haya llamado. ¿Sabe por qué? Le digo yo: porque eso me muestra a mí que ustedes están velando por mi alma. Y eso me muestra a mí de que también ustedes se están preocupando. Y que no solamente van a decir un criterio, sino primero se abocan a mi persona. Y le dije: yo quiero honrar a mi padre espiritual. Yo quiero honrar a mis padres espirituales. Yo quiero tener esa confianza que mi padre espiritual. Y le digo: y cuando ustedes vengan acá, yo les pido a ustedes que nos vengan a visitar como Ebenezer. Yo no quiero sentirme ajeno ni nieto, yo me quiero sentir hijo, ¿verdad? Que tengan la libertad de venir, que tengan la libertad de que nosotros sintamos de que estamos también bajo esa cobertura de bendición. Y para mí es una bendición que me llamen, es una bendición que me saluden.
Me dice perdonar, nunca lo habíamos hecho, pero ¿cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu correo? Queremos realmente. Yo le digo, yo también deseo. Si el deseo de mi corazón es caminar en el orden, el deseo de mi corazón es que las bendiciones de Dios sean sobre mi vida. Y me decía el varón llama al hermano Sergio. Y le dije, le voy a llamar, le voy a hablar personalmente a él, voy a hablar con el hermano Sergio. Yo le decía, ¿por qué? Porque yo deseo también tener esta relación. Yo también quiero tener cobertura sobre mi vida. Yo también quiero tener padres espirituales. Yo también quiero tener de que hay alguien que en un momento dado esté velando y cuidando por mi vida espiritual. Pero miren, hermanos amados, tenemos nosotros que retomar nuestro altar personal. Hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado a Dios, estamos caminando, estamos en obediencia, estamos como hijos sujetos a los padres, estamos como esposos cumpliendo, estamos caminando como debe de ser. ¿O ha venido un decaimiento espiritual? Hasta el punto, hermano, que hay más que están desertando que los que se quieren unir, ¿verdad? Hasta el punto de que como que ya no puede ser. Yo dije aquí, si seguimos aquí, pistas vamos a tener que poner para ministrar la alabanza. Si seguimos así, pues vamos a tener que empezar como al principio, que el pastor lo hacía todo, ¿va? Venir a barrer, venir a trapear, poner las sillas. Por ejemplo, el día martes venimos a poner las sillas, porque las sillas no estaban puestas. Dije yo, bueno, tampoco me voy a sentar yo a ver, mejor pongo las sillas y ya las acomodé. Pero yo dije, Señor, necesitamos que realmente el altar esté levantado. Necesitamos un compromiso serio y vivo contigo, Padre. Necesitamos, papito lindo, empezar a ponerle fundamento a nuestra vida. Necesitamos buscarte como tú quieres que nosotros te busquemos. Necesitamos retomar nuevamente el camino, Padre Celestial. Necesitamos tomar el compromiso, papito lindo, en el nombre de Jesús, Padre. Mire, cuando usted siente como que está caminando solo, no se preocupe, porque Dios le va a levantar un Eliseo, ¿verdad? Y Dios le va a poner uno a su lado, y con ese uno después trabajemos, démosle duro, y después jalemos a ese otro. Somos ahora 3. Ahora los 3 bien conformados, jalemos a otro, y ahora vamos a hacer 4. ¿Me entiende? Pero tenemos que comenzar por alguien. Elías empieza un ministerio solo y tiene que enfrentar a más de 400 profetas falsos, y tiene que ir hasta al monte Carmelo y tener que confrontarlos a ellos y tener que demostrarle a la nación que Jehová era Dios. Hermano, ¿no será que a veces uno como apóstol se siente igual, peleando contra los Baales y los falsos profetas y los falsos movimientos? Y uno dice, ¿dónde estará un Eliseo que se pueda poner así también al lado y decir, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, a creerle al Señor? Y entender que en el ámbito espiritual hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, y hay 7,000 que no han besado sus manos. Hay un remanente que Dios tiene, amén. Hay gente a la cual el Espíritu Santo de Dios ha escogido para hacer con ellos cosas grandes, pero nosotros tenemos que levantarnos en autoridad. Tenemos que hacer mucho más todavía. No nos conformemos, tenemos que ir a más todavía. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar hacia lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. No tenemos que descuidar el altar de esta casa. El Señor nos dijo que en esta casa tenía que haber un fuego continuo, un sacrificio de alabanza continua. Tiene que haber en esta casa. Tiene que haber un espíritu de adoración, de alabanza, de intercesión, de buscar el rostro de Dios. Tenemos que unirnos, hermano. Que los departamentos comiencen por algo. Que cada departamento comience por algo. No es tiempo de renunciar, es tiempo de trabajar. No es tiempo de dejar las cosas, es tiempo de tomarlas. Es tiempo de creerle a la palabra de Dios. Es tiempo de hacer más todavía. Hay mucho que hacer todavía. Y no nos pensemos solamente en el trabajo material, en el trabajo espiritual de esta casa. Hay mucho que hacer todavía. Tenemos que permitir que el corazón de Dios sea reconquistado.
Tenemos que reconquistar el corazón de Dios. Tenemos que hacer que Dios volque su mirada. Por eso el profeta Daniel y también Esdras y Nehemías lo hicieron. Vuélvete, oh Jehová Dios, vuélvete, Señor. Cuando Mili hablaba el domingo acerca de las langostas, eran juicios, ejércitos de Dios viniendo aún contra su propio pueblo. Y dice esto, aunque lo cuenten a las otras generaciones, no lo podrían creer, que lo que comió la oruga lo comió el saltón, lo que dejó el saltón lo terminó la langosta, y lo que dejó la langosta lo comió el revoltón. O sea, aunque lo contaran a otras generaciones, como que no lo pudieran creer, ¿va? Dice todavía la Biblia, pudo haber pasado esto en otro lugar, dice, pero pasó y Dios trabajó el corazón. Entonces tenemos que ir a más todavía, hermanos, a más todavía. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que buscar a Dios con entusiasmo, tenemos que buscarlo de todo corazón. Este domingo tenemos Santa Cena y vengamos con un corazón para venir a buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano, de entregarnos de lleno a Él, de buscar el rostro del Señor, de doblar nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de clamar, interceder, de gemir delante de Dios, de rogarle al Señor y pedirle a Dios que traiga primeramente un avivamiento personal, para que entonces se dé un avivamiento colectivo. Pero si nuestro propio corazón no tiene fuego, no podamos nosotros tampoco prenderle fuego a todo lo demás, ¿va? Primero tiene que comenzar por nosotros un fuego de Dios en nuestro corazón, un deseo de Dios por buscar al Señor. Entonces, ¿qué hace Elías? Acercaos a mí. Y dice la Biblia que lo que puso fue fundamentos, puso cimientos, puso 12 piedras. Y eso habla del gobierno, el orden de Dios. ¿Sabe cómo va a venir un avivamiento en esta casa? Cuando el orden de Dios venga. ¿Y quiénes van a poner ese orden de Dios? A la gente que se ha puesto en autoridad. La gente a veces se molesta cuando la gente usa de la autoridad, pero Dios también te puso ahí para que ejerzas autoridad. Debes de ejercer autoridad, ¿verdad? Tienes que ejercer autoridad. Y entonces se va a dar cuenta que realmente va a haber un altar que está restaurado, y el fuego de Dios va a caer sobre ese altar, y cosas maravillosas van a suceder de parte del Espíritu Santo. Entonces yo le animo a usted a no abrazar un espíritu de desánimo, a no abrazar un espíritu de indiferencia, a no abrazar un espíritu de decaimiento, sino abrazar un espíritu de libertad. Nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Vamos, Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. O sea, nosotros tenemos que creer. Yo le digo a usted, definitivamente no era fácil, era un tremendo desafío restaurar los muros de Jerusalén. No cualquiera le entraba a la restauración de los muros de Jerusalén. Imagínate, y requería no solamente de tiempo, de personal, de recursos, tantas cosas. Pero como Dios es tan bueno, ¿verdad? Dios había determinado que Jerusalén tenía que estar habitada en muros hasta ese momento. Y entonces Dios mismo iba a proveer para que fueran reedificados nuevamente. Pero alguien tendría que decir, bueno, levantemos Jerusalén, levantémosla, reedifiquémosla, vamos. Y Nehemías, hermano, tremendo hombre de Dios, porque me llamaba la atención cuando decía esto la hermana Mili. Hay veces que se levanta un Nabucodonosor contra ti para arrasar lo que Dios ya te dio, para botarte lo construido, para quitarte la gloria puesta. Pero cuando hay un Nabucodonosor que ha venido contra ti y te ha arruinado muchas cosas, Dios también te levanta un Esdras para reconstruirte. Y bendito sea Dios, va, porque es cierto, Dios levanta a Esdras y levanta a Nehemías. Y me gustó el concepto, porque en el libro de Esdras, antes de levantar los cimientos del templo, primero se levantó el altar. Y se levantó el altar de las familias, el altar familiar. Y cuando se levantó el altar de las familias, entonces ya se levantaron los cimientos de la casa.
Entonces yo creo algo importante. Dios está trayendo una unción de restauración. Levantar, hermano, levantar. Empezar a orar, empezar a interceder, empezar a clamar. Reúnelos, júntalos por lo menos una vez a la semana para que oren. Pero oren de verdad. Oren de verdad. Hagan una cosa: no ensayen un día y pónganse a orar, porque a veces al fin y al cabo, ensayando siempre van a meter las extremidades, ¿verdad? Mejor unámonos hoy, vamos a orar, muchachos. Pero nos reuniste para orar, pero ¿y qué más? Y vamos a orar y vamos a quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Y quebrantemos nuestro corazón y busquemos a Dios, y van a ver si Dios no va a poner gloria. Va a poner gloria, ¿verdad? Echa mano de la autoridad que Dios se ha dado y busquen a Dios y volvamos nuestro corazón al Señor, y va a ver usted si Dios no va a empezar a hacer la obra. La va a empezar a hacer. Va a empezar el Señor a hacerla. Anhelo con todo mi corazón, hermano, ver que esas áreas deberían de estar bien confortadas, bien fortalecidas. Pero como le vuelvo a decir, cada área es el reflejo del líder. Ahora, si tú sientes que esa gente no es, órale a Dios para que Dios te levante gente nueva. Y Dios te va a dar gente nueva. Porque tampoco puedes estar determinado con ellos que no quieren. Entonces Dios te va a levantar gente nueva. Te va a levantar gente nueva. Mire, yo estoy sorprendido la fuerza que está trayendo el Ministerio de Alabanza Juvenil de la Iglesia de Benecer. Una fuerza con la que están viniendo. Yo digo, Señor, para demostrarle también a otros que no solamente ellos son, sino que Dios también tiene otros que está usando y que está trayendo con una mayor gloria. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, hermano, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a derramar nuestro corazón delante de Dios y a pedirle a Dios que Él produzca dentro de nosotros un amor y un avivamiento por Él otra vez. Amén. Y ahí va a ver usted si Dios no nos va a responder y Dios no va a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacer? Cada uno tomando la función que le corresponde. Amén. No mirando si el otro lo hace, porque si usted espera que otros lo hagan, nunca lo van a hacer. Lamentablemente nuestra motivación está determinada en lo que otros hacen, y lamentablemente es cuando no son ni siquiera los líderes. Y entonces la gente dice, pero si no los líderes no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Entienden? Entonces no es eso, sino que es el hecho de buscar nosotros el rostro del Señor. Amén. Y comprometernos nosotros delante de Dios. Papito lindo, aquí estamos. Vamos a buscarte como tú quieres que te busquemos, Padre. Vamos a volver nuestro corazón a ti, Padre. Y si eso significa derramar nuestras lágrimas, las vamos a derramar. Jehová de los cielos, perdónanos. Queremos volvernos a ti. Queremos levantar nuestro altar nuevamente, Padre. Queremos limpiar. Si hay cosas que están metidas dentro de mi corazón, que han contaminado mi corazón, mi espíritu, dame, Señor, la capacidad de poder ver hacia adentro y limpia mi corazón, Padre. Santifícame, Señor, en tu verdad. Y va a ver usted si Dios no se va a glorificar de una manera extraordinaria, hermano. Amén. Empecemos. Con algunos tenemos que comenzar. Empecemos nosotros. Y va a ver si Dios no va a hacer que toda la congregación empiece también. Y entonces habrá una sola voz que dirá, Jehová es Dios en Israel. Amén. El Señor es Señor en Adonai. Amén. Entonces el nombre del Señor va a ser glorificado. Entonces déjeme orar. Póngase sobre sus pies, déjeme orar y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos dé a nosotros esa capacidad. Nos dé Dios a nosotros, hermanos amados, este sentir de nuestro corazón. Cierra tus ojitos ahí donde estás.
En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias. ¿Por qué no ora por un momento? En el nombre de Jesús. ¿Por qué no ora por un momento y le pide a Dios ahí? Si usted quizá no está en una área, en un departamento, pero usted es cuerpo de Cristo, usted es miembro de la iglesia, ¿por qué no oramos por una área específica? Ore en el nombre de Jesús y volvamos nuestro corazón a Dios. Dice la Biblia que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad, sino que son nuevas cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, y volví mi rostro a Jehová, Dios de Israel, y volví mi corazón al Señor en el nombre de Jesús, y volví mis pensamientos a Jehová, y volví mi amor a Jehová, y volví mis entrañas, se conmovieron dentro de mí, y volví mi rostro al Dios de Israel, y mis pies se volvieron otra vez a Jehová. Volví mi espíritu al Señor, volví mis pensamientos al Señor, volví mi servicio nuevamente al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vuélvete, Sulamita, vuélvete, vuélvete en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Dice la palabra en el libro de Malaquías. En que me habéis traído lo enfermo al altar, me habéis traído holocaustos de animales enfermos, lo cojo, lo ciego, lo enfermo lo habéis presentado en el altar. ¿En qué nos tenemos que volver? En que menospreciáis la mesa del Señor y la tenéis por inmunda. ¿En qué hemos de volvernos? Y el Señor dijo: en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. ¿En qué hemos de volvernos? Dijeron los levitas, los sacerdotes. Hemos de volvernos en que el altar de Dios está descuidado. ¿En qué hemos de volvernos, Dios? Señor, que esta noche, oh Espíritu Santo de Dios, nos volvamos a ti. Vuélvenos, por favor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Vuélvenos, vuélvenos, Dios del cielo, vuélvenos. Ponnos en el nombre de Jesús como un sello en tu corazón, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, vuélvenos. Perdónanos, papito lindo, porque le hemos dado un mayor compromiso a las cosas de afuera que a las cosas espirituales. Aquellas cosas que tú nos has confiado, Padre, las hemos descuidado. En el nombre poderoso de Jesús, hemos descuidado nuestro espíritu, hemos descuidado nuestra alma, hemos descuidado nuestro corazón en relación a ti, Padre. Hemos permitido que otras cosas sean lo primordial. Espíritu de Dios, perdónanos, santifícanos. Señor, regrésanos a la lectura de la palabra. Pon dentro de mí, Señor, como una disciplina, Señor, como parte de una cultura cristiana, Señor, el leer tu palabra, el escudriñar tu escritura, Padre. En el nombre de Jesús, papito lindo, el buscarte, el buscar tu rostro, el buscar, Señor, tu presencia, Padre. Vuélvenos, 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 amado de mi corazón, vuélvenos. Te pedimos que nos perdones, Padre,
por tanta indiferencia en nuestro corazón por ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, quiero hacer las cosas con mayor excelencia. Quiero esforzarme más todavía, Padre. Señor, quiero ir a más todavía. No siquiera quiero quedarme, Señor, sino ir a más todavía, Padre. A un mayor compromiso con tu palabra, un mayor compromiso con la familia, un mayor compromiso en el hogar, papito lindo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ministra nuestros corazones.